te quiero pasar como un poco más al área, como seguir el hilo, el área económica, también histórica. ¿Cuál es la diferencia que conocemos como el concepto de economía, como lo explicaste tú hoy en día, a comparación de cómo era la economía en Grecia? Si nos puede explicar como en fácil eso. Mira, no solo en Grecia, sino en varias... Recuerda que Grecia, antes de ser Grecia, se componía de varias tribus, por llamarlo de alguna forma. Los macedonios, estaban los atenienses, estaban los mismos espartanos, ¿se fijan? Entonces ellos funcionaban como tribus y a veces se producía cierto intercambio entre estas distintas tribus, o estos distintos grupos o asentamientos. Pero no solo en Grecia, sino a nivel planetario, digamos. Lo mismo en Mesopotamia, al principio de las culturas. Entonces, es ahí cuando tú dices a veces que yo tengo algo que me sobra y el otro tiene algo que le sobra, pero yo puedo necesitar. ¿Te fijas? Y entonces ahí se genera, y algo que se ocupa mucho hasta el día de hoy en la economía, lo que se denomina términos de intercambio. ¿Te fijas? Entonces, tú puedes decir, tú tienes un árbol de manzana y tu vecino tiene zapallo. ¿Te fijas? Entonces, tú ves que a él le sobran zapallos y él ve que a ti te sobran manzanas. Entonces tú le puedes decir, mire, ¿sabe qué? Le cambio 1 kilo de manzana por un zapallo. ¿Te fijas? Conocido comúnmente conocido como el trueque, ¿verdad? Se le dice. Sí, ¿O no? sí, se puede. ¿Sí? Es que hay otro factor que voy a decir un poco más adelante, Ya. que, Ya, que perfecto. tiene que ver con el tema. Así, con tu vecino, tú le puedes decir, yo le doy 1 kilo de manzana y usted me da un zapallo, ¿ya? Ya. Pero el zapallo, el zapallo puede ser muy grande, ¿ya? Claro, a Y entonces el comparación vecino de te va a lo decir, que tú vas a intercambiar, claro. sí, pues, y el vecino te puede decir, no, pues, yo en realidad este zapallo está bien cuidado, es grande, es bonito, así que yo por lo menos te acepto para cambiar recién 5 kilos de manzana. Y Ya. ahí llegan a un acuerdo y dicen, ya, ok, sí. Y se produce el intercambio. Entonces, cuando se llega a ese acuerdo es cuando estás tú con el términos de intercambio. Un Ya, intercambio. lo que me decía el trueque. El trueque es lo mismo, pero es cuando ya se genera casi como un espacio de, ¿cómo llamarlo? Como un mercado. ¿Te fijas? El Como un mercado. trueque, Ah, ya, por eso la gente lo tiende a confundir, por eso te daba el ejemplo, te lo di enseguida, porque mucha gente dice, ah, lo que tú explicaste primero, lo de que mi vecino tiene, no sé, mejor sandía, ejemplo, y yo le quiero hacer cambiar manzanas, pero la sandía es demasiado grande, se puede hacer un trueque, pero ahí no valdría porque es como ese intercambio que tú explicaste. El trueque vendría siendo cuando se genera por medio de mercados, ¿verdad? el trueque es como la parte previa al mercado y también es lo La parte previo a la previa del moneda. mercado. Y a la La moneda. moneda. Ojo. Ok. ¿Por qué? Porque en un lugar, incluso yo he visto en YouTube incluso, y algunos, digamos, Twitter, alguna experiencia, de gente que empieza a Ya. intercambiar una cosa por otra. Entonces, y por ejemplo, ahora se hizo también mucho en la pandemia, en los barrios, en poblaciones, y se reinstaló el trueque. Te fijas, había días en que iban a un lugar Sí. físico y todas las personas llevaban las cosas que les sobraban o que tenían de más, y ahí todos miraban y uno decía, mira, yo necesito esto, tengo esto otro, pero el que tiene el zapallo puede que no le interese mis manzanas, y ahí yo no podría hacer el intercambio, pero hay otro que sí le interesa mis manzanas y él tiene un par de zapatos, y al gallo, al que tenía el zapallo, sí le interesan los zapatos, y ahí puede hacer una serie de intercambios. El trueque se acerca más a eso, ¿ya? Ahora Ya. bien, ¿qué pasa? Con el trueque se produce, y por eso te mencionaba el tema del término de intercambio, Ya. llegar al acuerdo, llegar al equilibrio, es decir,
manzana equivale a medio zapallo o algo así, ¿te fijas? Es muy complejo, muy complicado. ¿Y qué Mm. sucedió? Es ahí como se instala el concepto de la moneda, porque la moneda, que al principio era de oro, era un metal precioso, eh, representaba una moneda X, representaba 5 kilos de manzana, o 2 zapallos, o un vestido, ¿te fijas? Y Mm. entonces, en vez de andar con las 10 kilos de manzana en la espalda para que te diera a cambiar los lugares, tú tenías las monedas, ¿te fijas? Y entonces, Ay, digamos, siendo bien intuitivo, ese es el origen de la moneda, de la ¿ya? moneda, mira. Así surge. ¿Por qué? Porque tenía que ser una unidad de intercambio uniforme, Mm. ¿te fijas? Entonces, y todos aceptaban y le daban un valor a la moneda. ¿Por qué? Porque la moneda tenía su valor en lo que pesaba. ¿Por qué? Porque era de oro o era de plata. Bueno, y ahí volvemos al tema que tú mencionabas de los griegos. En esos años estaba la edad de bronce, ellos producían, bueno, sacaban cosas de, había, los metales tenían el bronce, bueno, el cobre, oro, hierro y, bueno, carbón sacaban también, porque con eso hacían todo Claro. el tema de la fundición. ¿Fija? Entonces, y ahí se empieza con el tema del acuñamiento de moneda. Y la moneda De inicialmente moneda. eran todas de oro, eran de oro, de un Mm. metal. Los romanos todos Perfecto. acuñaban moneda, todos tenían, digamos, cada emperador sacaba una monedita con Su su moneda. perfil. ¿Sí? Perfecto. Una de las preguntas respecto a eso, Daniel, ponte tú, como tú habías dicho, bien dijiste, los griegos se especializaron, ¿no es cierto?, en varios productos, uno de ellos, como dijiste, el bronce, aceite y vasijas, que eran como los tres principales. Y eran una de las economías más fuertes de la época. La especialización de ciertos productos en una nación sirven a largo plazo, Daniel, o se tienen que diversificar. Mira, ahí yo te insisto con el tema ¿Ya? de Grecia, hablemos de los pueblos helénicos tal vez, porque, Bueno, ya, eh, perfecto. claro, habían algunos que eran más cercanos a la minería, estaban otros que Claro, eran cada más uno se cercanos a la especializaba en lo artesanía, suyo. claro, Sí. otros se dedican a la artesanía y a la fabricación de jarrones y cosas así, estaban otros que eran más enfocados a la agricultura, ¿te fijas? Ya, Entonces, ahí es donde se da el tema de la especialización, ¿ya? La especialización responde a dos cosas. Una, a lo que se denominan ventajas comparativas. ¿Se fijan? ya, Las ventajas comparativas son como ventajas fortuitas, son ventajas que te entrega la naturaleza. Por ejemplo, Chile tiene ventajas comparativas para la industria pesquera. ¿Por qué? Porque son miles de kilómetros de costa que tenemos. Por lo tanto, tenemos claro. acceso a mucho mar, tenemos mucha costa, por lo tanto, tenemos una ventaja comparativa, por ejemplo, y no quiero ser, bueno, va a sonar un poco pesado, pero tenemos esa ventaja comparativa con Bolivia. Los bolivianos no Me pueden iba a decir producir, como los bolivianos, no, no, claro. no pueden tener una industria pesquera muy rica porque no tienen acceso al mar.